No, ¿cuál sabría? Era con... Gracias, gracias. ¿Ya estamos listos? Profe, ¿cómo era para cuando abríamos el SQL Developer para haber ingresado a la database? Ya. Cuando ustedes vayan a SQL Developer, tienen que. O sea, primero tienen que levantar los servicios. Recuerda, primero registré, después lo registré. Una vez que levantan esos servicios, después al SQL Developer, presionar más. ¿Ya? Y ahí colocar el nombre de la conexión que van a utilizar, normalmente al el system, y colocar el usuario system y contraseña Santiago Sur, que esa es la contraseña del usuario system. Nosotros presionamos comprobar y se aparece estado correcto, está listo conectado con esto. Y después ustedes hacen este comandito, ¿ya? Y una vez hecho esto, nuevamente el botoncito verde, Claro. y colocan el usuario HR, o sea el nombre de la conexión HR, el usuario HR y contraseña HR. Santiago Sur. Ahí está. Santiago Sur, todo juntos. ¿Estamos así? Sí, del system. El pan es muy inmenso,
con el verde. Error. Error, 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 error. Alter, user, HDR, by HR, le falta HR. Ahí sí. Muy bien. Muy insolente. Ya. Muchachos, vamos a usar HR y vamos a comenzar a ver ya la clase, hace 2 clases atrás, antes de hacer el pequeño repaso que hicimos anteriormente. Vimos los joins, ¿ya? Los hablamos, vimos sobre ellos evidentemente. Y lo que nos quedó pendiente es ver las subconsultas, ¿ya? Las subconsultas son consultas que pueden ir dentro de otra consulta. Bueno, de hecho, por eso su nombre, subconsultas. ¿Ya? Estas consultas tienen la particularidad de que me permiten también hacer búsquedas como si fueran quitables. Ya, de hecho, anteriormente se utilizaban para ese fin, pero por lo menos con el tiempo se fue actualizando. Ahora, se puede utilizar para muchas cosas más, ¿ya? Porque lo que importa en la subconsulta es el resultado de la consulta interna y si eso tiene relación o no con alguna otra cosa que nosotros vayamos a ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver esto que tenemos disponible, si yo la raíz del country, tengo department, con los employees, tengo jobs, vamos a ver qué es lo que ya. Ya miren, si yo voy a esta consulta, se ve el asterisco con country, ya, vamos a encontrarnos con todos los países que nosotros tenemos registrados dentro de nuestra base de datos. Ahora, evidentemente, si yo digo select asterisco, perdón, select country, los countries, eso me va a dar los países correspondientes, que los países que están son el ID del país de los países que yo tengo en la base. Ahora, ¿cuál es el punto común de la subconsulta? La subconsulta se utiliza para igualar los resultados que nosotros estamos teniendo de una consulta e incorporarlos en otra consulta. Pero para poder realizar eso, la consulta que está enviando esos resultados debe tener una sola columna de resultados, como por ejemplo esta consulta que acabo de hacer. ¿Ya? Entonces pensemos si por ejemplo yo quisiera saber asterisco from location, ¿ya? Y quiero saber todas las locaciones donde el content sea igual a un valor. ¿Ya? Eso evidentemente me lanzaría, si existe el AR, ¿ya? Ahí por AR me lanzaría un resultado. No parece el número que se ve. Ahí está. Si existe, ¿ya? Ahora, si yo dijera, por ejemplo, si quiero que me lance los resultados de CH, PR y views, lo haría de la siguiente manera, ¿ya?
serían los países que están en Estados Unidos, o sea, las locaciones que están en Estados Unidos, Brasil y bueno, no estoy seguro, pero bueno, creo que se ha hecho. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sucede eso? Eso sucede porque dentro de los paréntesis, lo que yo estoy haciendo ahí es mostrar o solicitar una lista de resultados. ¿Ya? Básicamente esta lista contiene 3 elementos: CH, PR y US. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? Cuando nosotros hacemos una consulta, en realidad lo que nos devuelve la consulta es una lista de resultados también. De eso se llama, de eso se trata en el fondo del TUC, de tener cada TUC representa una lista. Sin embargo, nosotros por eso mismo podemos realizar una consulta aquí, sin saber cuáles son sus valores reales, ¿ya? Podamos mostrar, ¿ya? E igualar, mejor dicho, esos resultados en una consulta más grande y básicamente solicitar que nos devuelvan, ¿ya? Los resultados que coincidan con el resultado de otra consulta. Y eso se hace justamente como lo hicimos acá, tal cual. La única diferencia es que este select lo voy a buscar tal cual. En vez de hacerlo con un in sin nada, yo debo hacerlo con una consulta interna. ¿Cuál va a ser la consulta? En este caso, la externa. ¿Ya? Al igual que los join, el secreto de esto es que el elemento que está retornándose por la consulta tenga el mismo tipo de datos que el elemento que se está comparando en el lugar de la consulta más externa. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces, en este caso, evidentemente es el mismo valor. Country ID de country, es la llave foránea de country ID en location. ¿Ya? Pero el secreto es básicamente ese. El secreto es que en lo que yo retorne, ¿ya? Lo que yo retorne en la consulta que se encuentra internamente, entre los paréntesis, me devuelve el mismo tipo de datos que la que se está comparando en el web, en la condición de la web. Ahora, vuelvo a insistir en esto: la consulta que nosotros hagamos internamente debe retornar una fila de resultados. No podemos hacer un select asterisco from, ¿ya? Porque al igual que en el web tampoco podemos hacer web asterisco algo, porque no podemos comparar todos los valores en un desorden. Lo mismo sucede con la consulta interna, tampoco podemos dar todos los valores en un desorden, ¿ya? Entonces tiene que ser una fila de resultados, ¿ya? Entonces esa fila de resultados puede ser comparada afuera de la consulta más externa, ¿ya? Y evidentemente encontramos resultados a partir del siguiente sería de la selección. Ahí, ¿ves? Profesor, Sí. no me parece. ¿Quién no le aparece? Como esa base de datos. Sí, a mí tampoco. ¿La HR no le aparece? A ver. Lo primero, si sale. Porque están en el sistema. Vaya a conexión con la cruz verde. Ya, coloque nombre, HR, usuario, ¿System? no HR. Ese es el alter que hicieron delante. Contraseña. HR. Probar. Conectar. Ya, pruebe la misma consulta. Ahí no aparece. No, el alter no, porque dice que todo lo demás. Coloca acá, coloca acá. Ahí sí. Yo sé que lo pones en la otra consulta. Coloca acá. Ahí. .com. Sí, me funciona. Lo ideal es que lo ejecuten uno a uno.
por si acaso. No, sí, era para Lo habíamos hablado hace 2 semanas atrás. El HR es una base de datos que Oracle tiene para el aprendizaje que está llena de datos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una base de datos nueva si podemos practicar con eso? ¿Funcionó? Tengo memoria a corto plazo, lo lamento. No salimos de ahí, pero escuché lo que le dijo y ahora no estamos. Ya, muy bien. ¿Se entiende lo de la consulta, muchachos? Cuesta un poco, profe. Sí, lo podría reiterar. Sí, la verdad es que Se lo puedo explicar ya. Mis recursos quizás visuales. Ya, miren, pensemos que necesitamos saber un valor. Pero voy a colocar el lápiz para que la pizarra no sea un poquito más. Ya, para que podamos ver que la pizarra como correcta. Ya, pensemos que nosotros necesitamos igualar un valor, hacer una consulta, pero no podemos hacerla con un linear join. Las tablas no están relacionadas. De hecho, en teoría las tablas no deberían tener nada que ver, ¿ya? Pero aún así, nosotros necesitamos igualar el valor de una columna con el valor de otra columna. Por ejemplo, pensemos en una consulta donde existan 2 tipos de productos. Los productos de línea blanca y los productos de menaje. Y están separados en 2 tablas, no están separados por un tipo de precio. No, hicieron una tabla cada uno de eso es. Puede parecer absurdo, pero la verdad es que en el mundo real existe más de lo que uno quisiera. ¿No? Y esos deben comparar los precios de cada uno. ¿Ya? Pensemos que lo que ustedes quieren hacer es mostrar los precios más altos que existen en menaje y compararlos con los precios que existen en línea blanca. ¿Para qué? No saben, su jefe se los pidió. ¿Pueden hacer un join a eso? No. Porque el join se basa en igualación de llaves primarias y llaves foráneas, y ellas no son llaves primarias ni llaves foráneas. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer entonces? Una subconsulta. La subconsulta no pide que estas cosas estén relacionadas. De hecho, el join tampoco. Tampoco pide que sean llaves primarias o foráneas. ¿Ya? Lo único que pide es que el dato que se encuentra en la consulta más interna tenga el mismo tipo de dato que el valor que nosotros estamos igualando afuera. ¿Ya? Piensen que la consulta que le están pidiendo a ustedes es que muestren todos los valores, o todos los productos, mejor dicho, que se encuentran en línea blanca, que tengan el valor del producto más caro de menaje. Para eso imaginemos que tenemos una tabla que se llama línea blanca, que tiene una PK, que será ID producto. Pensemos que tiene un bar chart que dirá nombre, otro bar chart que dirá la descripción y otro bar chart que dirá el precio. ¿Ya? Y pensemos que tenemos otra tabla adicional que será menaje, que va a tener una PK que se va a llamar ID, que va a ser código, producto
siquiera lo hizo la misma persona, así que no respetó la regla. ¿Ya? Código producto va a tener un nombre, una descripción, va a tener un tipo, porque va a indicar el tipo de homenaje que es, y un precio. ¿Ya? Pensemos que nos encontramos en esa situación. Y como ya les dije, su jefe le dijo, necesito saber todos los productos de línea blanca que tengan el mismo precio que el producto más caro del homenaje. ¿Cómo sabríamos nosotros cuál es el valor del producto más caro del homenaje? Aquí es una situación bien especial. Pensemos que el código de producto aquí es un number y aquí el código de producto es un bar chart. ¿Podemos hacer un join ahí? No. ¿Cómo haríamos entonces más? Solamente de los precios, ¿no? Sí. En este caso el precio es un entero, un number mejor dicho, y aquí tenemos otro number. Chachán, para estos casos es útil la subconsulta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos? Definir cuál es el valor que queremos saber. El valor que queremos saber o lo que queremos mostrar es de línea blanca, por lo tanto, este elemento que está acá es la consulta más externa, porque de él queremos saber los valores. Por otra parte, en la consulta interna necesitamos saber qué es lo que necesitamos saber, básicamente, valga la redundancia. Lo que necesitamos saber es cuál es el precio máximo. Entonces, ¿cuál sería la consulta? Select max precio from homenaje. ¿Ya? Esa sería la consulta. Y ahora, ¿cómo lo igualamos aquí? De la misma manera. Lo cerramos entre paréntesis, como está la consulta que está ahí, y le decimos select asterisco, porque nos pidieron todos los datos, from línea blanca, where precio in. Entonces estamos diciendo, vamos a seleccionar todos los productos de línea blanca, y todas las columnas de línea blanca, donde el precio esté dentro de los paréntesis. Y entre los paréntesis vamos a obtener el resultado de esta consulta. Y eso va a suceder porque lo primero que va a pedir y lo primero que se va a ejecutar en nuestra consulta es la consulta interna. Entonces, cuando esto se ejecute para el select más externo, va a terminar teniendo un formato relativamente similar a esto. Select asterisco línea blanca where precio y entre paréntesis vamos a colocar el valor correspondiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta la consulta, al final lo que va a ejecutar es como una lista de cosas. Cuando son más valores, es lo mismo que si se separaran por coma. Valor 1, coma valor 2, coma valor 3, coma valor 4, así. Cuando es 1, como en este caso, va a quedar así, de esta forma. Entonces, por eso, va a tener la misma lógica que el in. Va a decir, ok, voy a realizar lo que esté entre los paréntesis, y como los paréntesis van a representar los resultados de esta consulta, lo va a poder acoplar y mostrar de acuerdo a las condiciones que se pidieron. ¿Se entiende? Sí, pero no me acuerdo. Porque no tenemos homenaje en línea blanca. No tenemos homenaje en línea blanca. No, pero es que el ejemplo me quedó muy claro, entonces Perfecto. recordarlo. Ya, lo dejo ahí entonces. Ya, voy a ponerlo por acá. Ahí está. Ahora, nosotros dentro de la subconsulta podemos hacer una subconsulta con la complejidad que tenemos conveniente. Nosotros podemos hacer una consulta con join, podemos hacer una consulta con having, podemos hacer una consulta por agrupación, podemos hacer una consulta por lo que queramos. ¿Ya?
El único detalle que tenemos que tener en cuenta es que sí o sí lo que nos tiene que retornar debe ser una columna de resultados y que esa columna de resultados tenga coherencia con el tipo de datos que se está pidiendo básicamente en la consulta más externa. Teniendo eso, podemos hacer la consulta que queramos. Y tampoco tiene que ser la consulta lo único, porque por ejemplo ahí podríamos alargar la consulta. Es decir, precio in, and, por ejemplo, que el ID del producto de línea blanca sea mayor a 200. Entonces gastamos todos los números, los productos que son menores de 300. Podemos probar lo que nosotros tenemos con eso. Lo único sí que tenemos que tener en cuenta es que esto pasa a ser parte de la consulta superior. Nada más que eso. Es un valor agregado. Profesor, Digamos. en el ejemplo entonces da lo mismo si en uno, por ejemplo, se llama precio y en el otro valor. Da exactamente lo mismo. Lo importante es que el tipo de datos sea lo mismo. Ah, Claro. ya. De hecho, bueno, si nosotros hubiéramos colocado aquí valor, ahí la consulta sería select max valor from homenaje y funcionaría exactamente igual. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Están cansados muchachos, pero si los veo a sus caras. Tenemos el lado positivo, estamos viernes. Viernes siempre estamos así. ¿Ah? Hay que seguir estudiando. La cara no lo refleja, pero... Ya, denme un momentito. Voy a hacer un cuate. Está todo aquí. En la... El único rojo. De hecho, yo no creo que me salió un poco, pero Ya. Yo estoy como para la función. Para esta primera unidad, nosotros también tenemos que ver la administración de usuarios. Agrupación con grupal, tenemos que repasar la agrupación con grupal. Ya. No lo recuerdo, pero sé que le hice esta pregunta, no recuerdo la respuesta. ¿Ustedes vieron el semestre pasado las funciones del grupo? ¿Funciones de grupo? Max, min, average. nada. Ok. Ya. ¿Cómo es lo que lo necesitamos para el examen? ¿Lo vieron? Sí, usted dijo que sí lo vieron. No, dije a ella que. No, porque me quedo mirando así. Y yo le Sí, yo lo vi dije, así como. Ah, sí, lo vieron así. No, dije a ella que todavía lo dijo, usted lo dijo. Ya. A la. Ya, bueno. Lo que vimos recién delante cuando le coloqué el max es una función de grupo. ¿Qué es una función de grupo? La función de grupo es una función que me permite a mí agrupar elementos y dentro de esa agrupación de elementos obtener un resultado, uno solo. ¿Ya? No una fila de resultados, sino que uno solo porque el grupo al cual yo estoy agrupando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pensemos en la tabla de empleados. En la tabla de empleados tenemos un valor aquí que es el valor del salario. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si yo quisiera obtener, o mejor dicho, saber cuál es el salario más alto que existe dentro de los registros de la base de datos? Max. ¿Select Max? Exacto, eso lo voy a hacer para la función max. Entonces, lo que yo debería hacer es un select max. ¿Qué fue eso? Yo pensé que estabas hablando del mío, por eso. Perdón. Me quise ver. Select max salary from employees. ¿Ya?
Entonces, al realizar esto, fíjense que me devuelve un solo resultado, uno solo, no más. ¿Por qué? Porque la función de grupo lo que hace es, como su nombre lo dice, agrupar. Por eso se llama función de grupo. ¿Qué es lo que agrupa? La tabla por defecto, la tabla completa. ¿Ya? Dentro de la función del grupo está el max, el min, ¿ya? Que me da el valor mínimo, el average o la vejez, que me da el valor promedio, ¿ya? Está. Faltan dos. El sum, que suma el valor de todas las filas de la base de datos. ¿Sería Todas. como la sumatoria? Exacto, la sumatoria de todos los salarios que se encuentran registrados en la base de datos. Y creo que eso es todo. Esa es la moneda. Así no. Sí. Pues, me faltaba muy importante. El count. El count lo que hace es contar cuántas filas hay que tengan los datos específicos. No cuenta las filas que tengan un valor nulo. Si nosotros tenemos dentro de la columna, si tenemos un valor nulo, no lo cuenta. ¿Ya? Ahora, count de todas estas que están aquí es bien especial porque es la única que nos permite contar con una totalidad de datos. Mientras que max, min, abg y sum necesitan tener una columna para poder hacer el conteo, count me puede contar a partir de un asterisco. ¿Ya? Para el mismo valor, pero la diferencia que tiene es que yo le hago un asterisco es que yo estoy contando la cantidad de registros que existen en una tabla, mientras que si lo hago con una columna, como en este caso, lo que estoy contando es la cantidad de columnas que tienen un dato. Si se le, Dentro de esa columna, ¿cuántos registros tienen un dato en específico? profe, si ponen solo el asterisco, sí o sí tiene que ir entre medio de los paréntesis. Sí, porque son funciones. Al ser funciones, igual que las. ¿Cómo se llaman estas cosas? Las funciones de Python. Los registros que vienen acá. Es lo mismo. No cuento. Entonces, si tú llamas a una función de Python y no pruebas los paréntesis, Python explota, ¿sí o no? Es exactamente igual. Ya, también este es un pedazo de código programado que se denomina una función que tiene que recibir un parámetro para una función. ¿Ya? Pero ¿cómo es la única que tiene esa característica? Podemos colocar un asterisco y ese asterisco lo que va a representar es que en realidad yo estoy contando la cantidad de filas que tiene una tabla, mientras que si lo coloco una columna, yo estoy contando de esa columna cuántos tienen algún valor y me salto los valores nulos. ¿Ya? O sea, si por ejemplo de salario hubieran 107 registros, como estamos actualmente, pero de esos 107 registros, solo 100 tienen un salario escrito como nulo, este code hubiera contado 100, no 107. Sí. Un ejemplo práctico, así como para imaginarlo en mi mente, sería así como un estante y con el asterisco cuenta todos los, digamos, todas las filas del estante versus el otro, no sé, pues cuenta solamente las filas donde hay libros. Exacto, algo así podría ser. Mira, vamos a ejemplificarlo con el código correcto. Si yo hago select asterisco from employees, ¿ya? Vamos a dar cuenta que existe comisión PCT que está casi todo con nulo, ¿ya? Pero yo voy a preguntar select out comisión a favor de los. ¿Ya? Ya. Select commission PCT from employees. Y yo quiero saber cuántos de
tantas personas que están registradas aquí tienen registrado una comisión. Yo le pregunto, me decir, mira, de los 107 registros, 35 tienen una comisión registrada. ¿Cuáles contó? Son los que tienen un valor. Los que tienen un null no los tomamos en consideración. O sea, nosotros sabemos que hay 107 registros, pero solo me lanzó 35 porque 35 no son nullos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, las funciones de grupo son re celosas. No aguantan tener algo al lado. Por ejemplo, si yo dijera, mira, quiero saber el ID employee, ahora employee no, y lo ejecuto, me va a decir, lo lamento mucho, pero yo no puedo ejecutar eso. ¿Por qué? Porque la función del grupo me dice, yo voy a estar agrupando por todos. Y si estoy agrupando por todos, no puedo tener una columna individual al lado, porque perdería esa agrupación. Si quiere hacerlo, tiene que hacerlo con una función de fila única, que es lo que dice aquí. Not a single group function. Not a single group. Vamos a ver eso. Básicamente me está diciendo, al hacer esta consulta así, no estoy haciendo una consulta de función de grupo. ¿Ya? Ahora, eso no significa que no se pueda hacer. Porque, por ejemplo, si yo quisiera ver los salarios más altos, ¿ya? Por departamento, ¿ya? Al ejecutarlo eso se cae, evidentemente con lo mismo que acabo de explicar, pero en realidad lo que yo tengo que hacer es decirle a la consulta, ¿sabes qué consultita? Yo la verdad es que no estoy considerando la función de grupo para que lo agrupe todo, sino que quiero que lo agrupe por ciertas cosas. ¿Por qué cosas lo va a agrupar? Por todo lo que no sea función de grupo. En este caso lo que hace el departamento ID. Entonces yo tengo que decirle eso. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero agrupar, por eso se agrupa por el departamento ID. Entonces la consulta va a decir, ah, ya, entiendo. Tú quieres que yo muestre el salario máximo, pero solo agrupando a cada departamento ID como forma única. Y ahora me dice, sí, ah, ya, entonces si eso es así, el departamento 100 tiene un salario máximo de esto, el departamento 30 el salario máximo de esto. Hay unos que no están registrados en el departamento, pero aún así el salario es de 7.000 y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver ahí, en realidad pesco cada departamento, de cada departamento tomo los empleados que están en ese departamento y yo puedo decir que tiene el salario máximo y lo muestro. Y así funciona la cosa. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Vamos a notar. ¿Podría repetir un poquito más que no? ¿Quién entendió? La función del group by. La función del group by es determinar y decirle a la consulta que nosotros no estamos agrupando por la función del grupo. O sea, cuando nosotros hacemos una función del grupo, ya sea un code, un max, un link, lo que sea, la función, o sea, la consulta como tal asume que nosotros queremos que la agrupación que va a tomar en consideración esa función para sacarse un resultado es los resultados completos de la tabla. Todos los registros de la tabla. Si nosotros no le colocamos nada, eso es lo que va a asumir la base de datos. Sin embargo, cuando nosotros queremos sacar alguna otra respuesta como la que tenemos aquí con el departamento, no basta con colocar el departamento ID. Porque me va a decir, cierto, pero la función del grupo que está acá está agrupando por todos los registros de la tabla. Y si tú me colocas una columna al lado, no lo puedo hacer. Entonces, para que eso se pueda cumplir, en los casos donde se puede cumplir, nosotros tenemos que decirle, ¿sabes qué? No es por toda la tabla que yo quiero que te ocupes, sino que por lo que no está siendo considerado en la consulta, que es lo que no está considerado. Entonces, en este caso, al colocar el departamento ID ahí y decir grupo al departamento ID, a la consulta le estoy diciendo, ¿sabe qué? No quiero que me agrupe por todos los registros de la base de datos. Yo quiero que forme un grupo por cada departamento o ID departamento que encuentre. Entonces lo que va a hacer la consulta es decir, ah, ok.
Entonces tú quieres que haya un grupo por cada departamento de ID y que de ahí saque el salario máximo de cada uno de esos grupos. Perfecto, eso sí lo puedo repetir y por eso funciona. Entonces el grupo A lo que está diciendo es la función de grupo no tiene que tener prioridad sobre la tabla, sino que por la columna que yo estoy diciendo que los series de esa columna se pueden hacer agrupaciones. ¿Ya? Ahora, al realizar esto, yo puedo hacer agrupaciones por cualquier cosa. Si yo coloco el employee ID, también lo voy a agrupar, pero lo voy a agrupar por cada empleado. Agrupa por diferencia, básicamente. Entonces, si yo tengo muchos registros que tienen el ID departamento 100, va a asumir que todos esos registros del ID departamento 100 son un grupo. Después va a agrupar por lo que tengan el departamento ID 101. Después para los que tengan el departamento ID el 10 o el 20. Entonces, todos los registros del departamento ID como tal, los va a tomar y los va a agrupar. Va a decir, ok, aquí está el 100, perfecto, todo esto del 100 es un grupo. Acá el 30, ya todo esto del 30 es otro grupo. Pero como yo puedo agrupar por cualquier cosa, si yo le digo agrupa por el ID del empleado, lo vas a tomar en cuenta. Ahora, todos los empleados van a tener un ID diferente. Por lo tanto, ahí va a agrupar por cada uno de los empleados. Va a ser 107 grupos. En este caso. ¿Ahí vale la pena? No. Tenemos que ser lo suficientemente capaces para analizar cuáles son las consultas que vale la pena agrupar. Porque las individuales no tienen sentido. ¿Ya? Pero que tengan ya 2 o 3 datos iguales, como por ejemplo lo de los países o lo de los countries, o lo que es el mismo asunto de los departamentos, ahí sí lo podemos considerar una agrupación y a partir de eso mostrar. Por ejemplo, vamos a hacer de nuevo ese asterisco con cuello. Si nosotros analizamos estos datos, podemos darnos cuenta que tienen un manager ID. Ese manager ID y tienen un job ID. Aquí vemos que aquí se repite el job ID. ID clock, ID clock, ID clock, ID clock, ID clock. Después fee account, fee account, fee account, fee account, etc. Como hay elementos repetidos, esos pueden ser considerados un grupo. El grupo de los couplets, no sé qué será eso. El grupo de los fee account, ya los contadores financieros. El grupo de los programadores de informática. ¿Ya? Hay 3 grupos. Entonces yo puedo hacer una función de grupo ahí, que ahí tiene coherencia que se hace. O por ejemplo, en el manager ID. Y aquí tenemos 2 personas que son empleados de manager ID con ID 100. 2 personas, o perdón, hay una persona con el 102, otra persona con el 103, una persona con el 101, varias personas con el 108. Entonces aquí también tiene sentido que yo lo diga. Porque hay varias personas que pueden tener esos mismos valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la misma consulta, para decir cuál es el salario máximo de las personas que tienen un jefe particular, un manager ahí. ¿Ya? Un jefe particular en cada. Perdón. Ya sabes, ahí. Manager. Ahí. Entonces yo no voy a agrupar por el ID de departamento, sino que voy a agrupar por este dato. Entonces me va a mostrar todos los grupos en la agrupación, todas las personas que están con un manager ID específico, me va a mostrar el salario máximo de esos grupos. ¿Ya? Lo ejecutamos y me dice, mira, el que tiene la ID 100, el manager ID es el empleado que más plata gana $17,000. El de 123, 4.000. El de 120, el de 200, así sucesivamente. Y no se repite. ¿Por qué? Porque cada uno de los datos se agrupa de acuerdo a la igualdad del valor que tiene esa columna. Ya, la columna manager ID. Entonces, para eso funciona el grupo ahí. Para que nosotros, ya cuando tenemos identificado que varios grupos de elementos, podamos hacer consultas como esas. ¿Se entiende? ¿Sí? De nada. Pero tenemos un problema. Tenemos el problema de que si queremos hacer condiciones, no podemos hacer esas condiciones en un web. No podemos. O sea, yo no puedo decir, ¿saben qué? Quiero saber.
eso que está ahí, si bien no me lanza ningún problema, así el SQL Developer, al ejecutarlo me explota. ¿Y por qué? Me dice, en este lugar no se pueden alojar funciones de grupo. Yo no puedo hacer consultas de una función de grupo que no puedo. ¿Ya? Y tenemos un problema, porque ahí lo que estoy preguntando es que me muestre todos los empleados cuyo salario sea mayor al promedio. Quiero saber quiénes son. ¿Quién está ganando más que el promedio, más que el resto, en el fondo, básicamente más allá del promedio? Entonces, si uno puede hacerlo en el web, tiene que existir otra forma. Y efectivamente existe otra forma. Para eso existe una palabra clave que se llama Javi. ¿Qué? ¿Cómo? Javi. Perdón que me diste la voz muy demasiado. Lo lamento. Entiendes, El Javi me permite tener una valoración extra, me permite tener una condición adicional a lo que se me permite tener. El web me permite a mí hacer varias condiciones, pero estoy limitado a ciertos datos que son columnas específicas. Yo necesito valores de una columna, pero no de un conjunto de columnas, eso no me sirve para el web. Sin embargo, el Having me permite hacer eso, y es como si fuera un web adicional. Puedo tener una combinación de web con Having, o puedo tener solo el Having, va a funcionar igual. ¿Ya? Ahora, ¿eso es tan fácil como cambiar ese web por un Having? Sí, es así de fácil. Entonces, yo coloco aquí Having y lo ejecuto. Y la misma consulta me va a arrojar un pequeño resultado. ¿Cuál es el problema aquí? El grupo grupal, ¿no? Group. Right. No le chutaste. Estoy analizando. Vamos a colocarle siguiente dato. First name. Last name. Salary. Y departamento. Hay un dato que sale de nuevo, ya, pero si digo group by y coloco estos elementos, ya, ahí, ya, y me dice que según esto, nada tiene esa condición. Porque la vigilancia. Ya. ¿Por qué no funciona? En realidad tiene que valer lógica. Ya, pero un momento, profe, usted me está diciendo usted me está diciendo que eso tiene una lógica que no salga nada, pero si se supone que está sacando el salario, está obteniendo el salario máximo, sí, pero depende de lo que estemos agrupando. Recuerden que todo depende de lo que estemos agrupando. ¿Ya? En esa consulta, yo lo que estoy diciendo es que voy a seleccionar el primer nombre, el apellido, el salario, el departamento en el que está, desde la tabla de empleados, agrupándolo por primer nombre, apellido, salario y ID de departamento.
teniendo en cuenta que el salario tiene que ser mayor al promedio de lo que yo estoy pidiendo que se agrupe. ¿Hay algún momento en que esa condición se pueda cumplir? No, ¿Por qué no? porque todos son los nombres diferentes. ¿Ah? Porque todos los nombres son diferentes. No, que es por otra razón. El promedio general de eso, de todo el grupo en total, que sería un número mayor a lo que puede tener una persona. Por ahí va el asunto. Pensemos en las agrupaciones. Ya. La agrupación me dice que tiene que ser primer nombre, segundo nombre, el salario y el departamento ID. Esa es la agrupación. Por lo tanto, desde ya va a haber, por tener el primer nombre y el segundo nombre, ya va a haber básicamente un problema aquí porque estoy haciendo una agrupación por cada fila. Es que por eso le decía, son todos los nombres distintos. Sí, pero es que no es esa la razón por la que no sale. La razón por la que no sale es porque yo estoy pidiendo que de esa agrupación de filas me muestre el salario que sea mayor al que tiene. Por lo tanto, si la persona que está en la fila tiene un salario de 3.000, yo lo que estoy pidiendo en el Javi es que me muestre una persona que tenga de 3.001 hacia arriba y no puede ser porque me está agrupando por filas. Entonces, en la fila que yo estoy colocando ahí, que el promedio sea 3.000, estoy pidiendo que me muestre el de 3.001. No existe. La segunda fila, 4.000, 4.001, no existe, y así sucesivamente. Por eso no lanza nada. ¿Cómo se resuelve eso? Esta es otra de las cosas que se puede resolver con una subconsulta. ¿Ya? Ahora, para no sacar el asunto del Javi, ¿puedo saber cuáles son los sueldos promedios? Sí. ¿Ya? O por ejemplo, los departamentos que tengan sueldos mayores al promedio, también lo puedo saber. ¿Ya? Entonces esto lo puedo hacer así. Departamento ID. Y ahí sí. Perdón. Salario. No, ¿verdad que el salario va a ser parte de otro? Entonces, no, eso tenemos que resolverlo con su consulta. Ya, entonces, ¿cómo lo resolvemos con su consulta? Lo resolvemos de la siguiente manera. Yo digo, select asterisco from employees. ¿Ya? Y aquí digo, where salary in. ¿Ya? Y lo que yo voy a hacer aquí es select APG salary from employees. Fíjense que estoy haciendo una consulta a la misma tabla. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que me muestre los salarios de las personas que se encuentren en el promedio. Ahora me dice, no tengo ninguno aquí, porque seguramente ninguno de esas personas tiene un salario igual al promedio. Recuerden que el salario promedio tenía decimales. Lo que yo estoy buscando es igualdad. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es más. Y ahí están todas las personas que tienen un salario mayor al promedio. De 107 son 51. ¿Ya? Para esas cosas también sirve la subconsulta. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aquí yo podría decir cuál es el promedio. Digamos que yo quiero que esto sea mayor a 0,5. ¿Ya? Digo, where Javi salary mayor a 0,5. Vamos a colocar aquí y digo ¿ya? Salary mayor a 0,5. O sea, que esté sobre el promedio y adicionalmente que tengan un salario sobre 7,5. No tiene ningún sentido de consulta, pero es para demostrar que funciona. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora ya no hay ninguno que tenga
un salario menor a 7.000 dentro de las consultas. En vez de ser 55 pasan a ser 44. ¿Ya? Esto yo lo puedo filtrar por departamento, por lo que yo quiera. Lo único que me, digamos, que me ata es hasta dónde llega la imaginación de la consulta. ¿Se entiende la idea? Si no, pregunten nomás, muchachos. ¿Sí? Aquí tiene una cara sin intervención. Pero tengo bastante tiempo. Ya, lo que pasa es que es lo que yo expliqué en el principio. La subconsulta no necesariamente tiene que ser la última parte de la consulta. Nosotros podemos seguir agrupando condiciones, seguir agregando condiciones. Entonces, en este caso, le agregó una condición que es absurda, porque entonces, ¿para qué estoy sacando el promedio? Pero para que se vea que funciona. Entonces, lo que estoy colocando aquí es que, además de tener el salario promedio, esos salarios tienen que ser mayores a 7.000. Entonces, las consultas que me mostró son las consultas que son mayores al promedio, pero que además tengan un salario mayor a 7.000. Ahora, si le dijera como menor a 7.000, ¿ya? Lo que estaría diciendo es cuáles son los salarios que están sobre el promedio y menor a $7.000. Eso también lo puedo saber. ¿Cosa de invertir la consulta? No. Ahí. Le lanzan los 4 valores que son menores al promedio, o sea, mayores al promedio, pero menores a 7.000. Entonces, estas 4 personas ganan más que el promedio, pero menos de $7.000. ¿Cómo? Luis Popo. Y ahí están los departamentos 100, 50, 80 y 40. Ya, entonces nosotros podemos combinarlo de esa forma, ¿no? Para evidentemente sacar resultados y podemos sacar resultados súper robustos dentro de eso. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Lo puedo responder? ¿Esto se utilizaría como para consultas como específicas? A lo que tú quieras. Ah, ya. Pero ojo, hay que tenerlo en cuenta así. Cuando nosotros estamos haciendo subconsultas, las consultas son un poco más lentas. ¿Por qué son un poco más lentas? Porque en realidad no están resolviendo una consulta, ¿no? Una consulta, están resolviendo 2. Y depende de cuántas subconsultas tengas, porque puedes tener todas las subconsultas que tú quieras. ¿Ya? Entonces, cada vez que hay una subconsulta se va a resolver la consulta interna primero y después la consulta más externa. Entonces, el tiempo de respuesta se va a multiplicar a la cantidad de consultas que tengas. Y eso hay que tenerlo en consideración, porque si bien es una buena solución para salir del paso de algunas cosas, si nosotros podemos hacer una consulta que no tenga una subconsulta de por medio, en el mundo laboral, evidentemente estoy hablando, siempre va a ser mejor solución que hacer una subconsulta en tiempo de respuesta. Va a responder más rápido una consulta larga pero bien estructurada que una consulta con subconsulta que sea cortita. ¿Ya? Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta, así que nuestra base de datos requiere velocidad de transacción. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Ya. Entonces. A ver, no hay documental. Creo que Entiendo de qué te refieres. Concha muy de todo. Concentración de diferentes relaciones ya. Muchachos, en este momento estamos en nuestra hora online. Pero vamos a seguir pasando materia. Porque hay una cosa que yo tengo que pasar. Y ustedes tienen que saber. Y es la asignación de privilegios. Que de hecho está en el escrito, y eso es lo último que nos quiero pasar, el resto ya lo vimos. Ahora lo ideal sería que lo ejemplificáramos en algunos ejercicios que yo les voy a mostrar para eso. ¿Ya? Primero,
asignatura, dicen, los alumnos tienen que saber, ya vimos having, group by, asociación multiplicada, prior to tal, habilitación de usuarios. Ustedes tienen que saber crear usuarios, otorgar privilegios y revocarlos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un usuario? Según las reglas de code que vimos la semana pasada, dentro de nuestra base de datos, todos los elementos que se encuentren dentro de la base de datos y que sean administrados, también se tienen que basar por las reglas de la base de datos relacional. ¿Se acuerdan de esa regla? No, lo sospeché. Recuerden, hablamos del diccionario y yo les dije que en una base de datos nosotros deberíamos poder ser capaces de consultar todo lo que existe en la base de datos por medio de una consulta SQL. Y eso aplica para crear elementos, para eliminarlos y para un montón de cosas. Dentro de la base de datos existen dos categorías, como el interpulir. La categoría de los registros, que son todos los insert, update, delete, todo lo que nosotros tenemos que ver son los registros, lo que nosotros estamos viendo acá. Pero también existen los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Las tablas, las listas, los usuarios. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Para crear un nuevo registro, nosotros necesitamos un insert. Para crear un nuevo objeto, nosotros necesitamos un create. O cuando creamos la tabla, create table. ¿Ya? Los usuarios, cuando nosotros los vamos a crear, también son un objeto. Y ese objeto tiene tres características. El usuario más básico se crea única y exclusivamente nosotros indicándole cuál es el nombre del usuario y la contraseña que va a tener. Nada más. Esa es la creación de usuario más simple. Ya más avanzado, nosotros le vamos a decir cuál es el table space que vamos a utilizar. El table space es el lugar donde se van a almacenar físicamente los datos del usuario. ¿Ya? ¿Cuál es el temporal table space? Que tiene una función bien interesante. ¿Alguna vez han hecho un commit y un rollback? Díganme que sí, por favor, ese mes pasado tiene que haberlo visto. Un commit y un rollback. Quedamos todos con lo. Pégale al profe al lado ahí. A ver. Muchachos, en una base de datos existen dos acciones. Una que me permite confirmar los cambios que yo hice en la base de datos a nivel de registro, y otra que me permite volver hacia atrás. Una se llama commit, que se escribe commit con doble M. Commit para confirmar los cambios, y la otra se llama rollback, que es para volver hacia atrás. Es hacer el respaldo antes de hacer una modificación grande. Es que hay un detalle. Cuando yo voy a ejecutar un commit, cuando yo sé que todo lo que yo he hecho está bien. ¿Por qué deberíamos hacer un commit? Porque una cosa es el usuario que yo tengo en este momento, estoy usando, y otra cosa es lo que está en la colección general de la base de datos. ¿Ya? Miren. Si yo a esta tabla de empleados le hiciera un insert, no, lo voy a hacer al revés, mejor. Voy a hacerlo en la pantalla negra. Vamos a conectarnos HR con la paso HR. ¿Ya? Estoy conectado exactamente a la misma base, muchachos. Si yo select asterisco sobre employees, me va a mostrar los 107 resultados. Ya voy a tratar de más para que sea bien.
¿Cuál es el detalle con esto? Las dos conexiones que yo tengo, tanto la que está aquí en el SQL Blast como la que está en el SQL Developer, viajan por direcciones distintas, viajan por conexiones paralelas. Si bien es el mismo usuario, no son las mismas sesiones. Una sesión es la capacidad que yo tengo de conectarme a la base de datos, pero eso implica la conexión y el uso de la información que yo tengo en la base de datos. Cada sesión tiene su forma distinta de poder mostrar los datos. Entonces, yo en el SQL Command Line estoy en una sesión del usuario HR y en la otra estoy en otra sesión del usuario HR. Por lo tanto, los cambios que yo haga ahí no van a ser lo mismo, no se van a reflejar inmediatamente, aunque esté hablando del mismo usuario. ¿Por qué razón? Porque cuando yo almaceno un dato, este dato entra en un table space que se llama temporary table space. El temporary table space tiene la misión de que yo voy a almacenar valores ahí hasta que decida que están bien hechos y pasen al table space por defecto. ¿Qué es un table space? Es el lugar físico que está en el computador, que hay un archivo que se llama TBF, en el cual estoy guardando la información, los datos de mis tablas. De hecho se llama table space por eso, que es el espacio de tablas. ¿Ya? Entonces está el temporary table space, donde voy a guardar información temporal, o sea que no necesariamente va a ser la información que va a quedar permanentemente en la base de datos, y va a estar el default table space, el table space por defecto, que es donde sí van a estar los datos permanentes y donde lo van a poder ver todos los usuarios. ¿Ya? Ahora, esto se hace de la siguiente manera. Voy a hacer una inserción aquí, en la línea de comandos negra, hacia employees. Voy a considerar para eso, evidentemente, la estructura que tengo acá. Entonces, insert into employees. Y aquí vamos a colocar values. Yo voy a colocar employee ID 300. El first name va a ser Juan. El last name Pérez. ¿Ya? El email va a ser Hola Pérez. El phone number, vamos a colocarle texto en texto, así que tiene que ser 0. No tengo idea de por qué. El hire date va a ser hoy. Si quieren saber la fecha del sistema, esa es la forma, siempre hay mucho. Job ID, vamos a dejarlo como feed account. ¿Ya? El salario va a ser de 7.000. Comisión va a ser null, no va a tener comisiones. Manager ID 100. Y departamento ID 100 también. Ya, si lo ven así, punto. Lo voy a ejecutar. Perfecto, no hay problema con nada. El job, perfecto. Ya, el guión bajo. El guión bajo. Ahí está. Insertado. ¿Ya? Por lo tanto, si yo hago select after from, pero vamos a hacer un poco. From employees. ¿Ya? Al ejecutarlo. Al ejecutarlo dice tengo 108. Claro que acabamos de insertar el dato. Sin embargo. Sí, exacto. Si yo hago aquí lo mismo, select from employees. Ahí dice 107. Pero eso tiene que ver como con una actualización. Exacto. Entonces, si usted lo cierra y lo abre, probablemente ahí va a estar el 108. ¿No? Tiene que ver con el comité y con el otro. Cuando nosotros estamos insertando nuevos datos, esos datos se van a la table space temporal.
Pero la conexión del dato y la data space temporal tiene un manejo particular para cada sesión. No importa que estemos dentro de un usuario, cada sesión tiene un manejo particular. Cuando yo hago el select acá, él está accediendo a la información del data space por defecto, a la información que está guardada. Mientras que la línea de comando está accediendo a la información que está guardada más la información que está en el temporal editable space de su sesión, que en este caso es ese insert. Cuando yo digo commit, lo que estoy diciendo es que a partir de la información que yo tengo en el table space temporal pasa al table space por defecto. Y por lo tanto, como está en el table space por defecto, todas las sesiones pueden ver ese cambio. Cuando yo digo rollback, lo que estoy diciendo es que voy a eliminar lo que se encuentra en el table space por defecto y va a quedar como si nunca hubiera hecho nada. Entonces yo aquí tengo dos alternativas. En la sesión de CMD hago un rollback y todo vuelve a la normalidad y los dos van a ver la misma información que la que está en el table space por defecto. O digo, esto está bien hecho y voy a hacer un commit. Y al hacer el commit, en el fondo lo que voy a hacer es permitir que este lo vea. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el commit. Commit. Listo. Commit complete. Confirmado. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahí está. 108. Eso es lo que sucede. Así funciona. El otro está trabajando así como un borrador, digamos. Cuando, claro, en ambos. Bueno, Buena pregunta. Una vez hecho el commit, ¿se puede hacer el rollback? No. Si yo hago el rollback, voy a quedar exactamente tal cual como estaba. ¿Por qué? Porque lo que hace el rollback es eliminar lo que está dentro del space temporal. O sea, al hacer el commit, todo lo que está dentro del space temporal pasa al físico y el temporal no tiene nada. ¿Eso no tiene nada que ver con el backup de respaldo? No, es otra cosa. Entonces, por ejemplo, si en el de comando, antes de poner el commit, ponemos el rollback, después en el otro pasa a tener 107 y este se quedaría con 107 como estaba. Significa que ese insert para la base de datos es como si no pudiera ocurrir. ¿Ya? Esto es importante, muchachos. Yo conozco gente que han echado por eso. O sea, el único momento de que hacer un rollback es antes del commit. Sí, tiene que ser antes del commit. Ahí Por eso antes dije que tengo dos decisiones. O hacer un commit y confirmar que lo que yo hice está bien, o hacer un rollback y tirar todo para atrás. ¿Por qué les digo que yo conozco gente que han echado por eso? Porque es verdad. Yo tengo un compañero de generación que se le ocurrió la mala idea de hacer un update y no colocarle un web. Si ustedes nunca han hecho eso, no saben lo que produce, pero en el fondo lo que produce es que todas las filas tengan exactamente el mismo valor. Mi compadre llegó y hizo, ya, commit. Y hizo el commit antes de hacer el select asterisco frontal. Listo. ¿Cómo quedó toda la tabla con esa tabla de paso? Fuiste bueno. Y literalmente fuiste bueno. Lo que le hicieron fue, arréglelo, se demoró 3 días en arreglarlo y cuando lo arregló, listo, ahí tiene sus órdenes. Eso es importante, nunca hagan un commit a menos que estén 100% seguros que lo que ustedes están haciendo está bien. Es preferible perder 3 horas de trabajo que perder el trabajo en 3 horas. Y el momento para asegurarse que todo esté bien es cuando uno tiene el commit arriba, así como antes de ejecutarlo, cuando está en la parte temporal. Sí, Ahí uno tiene que como revisar que esté todo bien. sí. Ustedes tienen que verificar primero antes de hacer un commit que todo esté bien. Si todo el dato tiene lógica, hacen el commit y pasa y todas las sesiones después al pasar al table space por defecto pueden ver la información al mismo tiempo. Que en el fondo la información que ven es la que está en el table space por defecto. ¿Ya? Así que ojo muchachos, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando del commit y el rollback. Por los asuntos del table space. Me hubiera ahorrado esta explicación si hubiera salido eso del segundo pasado. Porque el table space, nosotros cuando estamos creando el usuario tenemos que definirlo. ¿Ya? Nosotros tenemos varias formas de crear un usuario. Para crear un usuario hay que crear y hay que tener, digamos, un usuario con privilegios.
¿Cuáles son los usuarios con privilegios? Los que tienen el privilegio para poder realizar ciertas acciones en la base de datos. La base de datos tiene como 200 privilegios. Vamos a ver. Para eso tenemos que ir al sistema. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer aquí es colgar select asterisco from DBA sys priv. Lo que estoy haciendo es consultar cuáles son los privilegios que están en el sistema. ¿Ya? Y aquí me está diciendo cuáles son los privilegios y hacia quién está otorgado. Todos los usuarios tienen un otorgamiento de privilegios. ¿Ya? Entonces, está el create session, alter session, drop table space, come user, rollback segment, que ahí puedes borrar los segmentos del rollback. ¿Ya? Select tables, insert tables, update tables, etc. Tenemos, vamos a decir que me muestre solo los del web, archi, type, listo, ahí está solo los del DBA. Y el DBA tiene 202 privilegios. Y el DBA lo tiene todos. Ojo, ese DBA es el DBA, ya tiene todos los privilegios. Entonces, ¿cuáles son los privilegios? Evidentemente cada uno realiza algo específico. Crear cubos, eliminar cubos, crear vistas, crear tablas. Para poder hacer el create table, yo necesito tener el privilegio que me permita crear una tabla. Si no tengo ese privilegio, no lo puedo hacer. Para poder iniciar una sesión, yo necesito tener el privilegio create session. De lo contrario, no puedo acceder al usuario y contraseña. Aunque existe el usuario con esa contraseña, si no tengo el create session asignado, no puedo hacer nada. No me puedo conectar. Y lo mismo para crear roles, para insertar elementos de datos. Insert any table significa que puedo insertar datos en cualquier tabla. Si no tengo esto, no puedo hacer inserciones hacia otro usuario, etc. Hay un montón de privilegios que yo puedo hacer, que son 202. Ahora, ¿por qué tengo que conocer esto? Porque para poder crear un usuario, cuando yo lo cree, el usuario va a hacer nada. El usuario no va a tener nada. El usuario no va a poder conectarse, no va a poder hacer nada. Entonces lo que yo tengo que hacer es otorgarle estos privilegios. ¿Cuáles son los que yo quiero que el usuario tenga? El privilegio más básico que tiene que tener es el create session para que se pueda conectar y hacer select asterisco, o sea, select, update y delete. El create session puedes hacer eso dentro de tu mismo usuario. Si quieres crear tablas, con ese no puedes hacer. O sea, aunque tú estés en tu sesión, no puedes crear una tabla si no tienes el permiso create any table. Y así con cada uno de los permisos que se encuentren ahí. Eso se conoce como otorgamiento de privilegios y se hace con un grant. ¿Ya? Si quieres, este es un poquito más grande que solo 20 minutos. ¿Viste la ropa? No la vi. Ya, muchachos, les voy a correr la prueba por el 29. Porque esto no lo puedo pasar en 20 minutos. Porque tienes que tener el conocimiento de. ¿Ya? Entonces, después del 23, va a pasar a la semana siguiente, que ya será el 29. ¿Ya? Con 30. 30. Ya vamos a poner la prueba aquí. Porque esto lo tenemos que ver en profundidad. Entonces, porque tienen que conocer cómo es el asunto de la creación del usuario, el otorgamiento del privilegio, el revocamiento del privilegio, qué afecta a los privilegios, tienen que conocer los roles. Y eso me dará a lo menos 50 minutos. Profe, ¿Sí? y uno puede acceder desde cualquier parte de la base de datos HR, ¿cierto? ¿O no? Teniendo la base de datos Oracle 11G, sí. Ya. 11G y SQL. Si tiene la 18C, no. Ya. Que a partir de la 12C eliminaron el usuario HR como tal, ¿ya? No sé por qué.
Pero aún así está el script de el HR por ahí dando vueltas por internet. Y lo otro, si es que usted nos podría mandar así como ejercicios para practicar las cosas Ojo, les voy a tirar la prueba que tomé la semestre anterior. ¿Ah? Les voy a mandar la prueba que tomé la semestre anterior. ¿Ya? Ese va a ser el nuevo ejercicio que uso. Sí. ¿Ya? Entonces, Sí, me gusta romperme el cráneo, así que... muy bien, porque se lo voy a mandar así para practicar para el 18 y después agosto del 18 tiene todas las preguntas para hacer. No lo sé, pero lo voy a practicar, créanme. No, y está súper bien. Interactivo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que existen estos privilegios, pero tenemos que crear un usuario para poder lograrse. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, que ya va a ser de vuelta del 18, lo que vamos a hacer es crear nuestro propio usuario. Vamos a ver qué implica crear un usuario. Vamos a otorgar los privilegios correspondientes, vamos a crear roles, vamos a revocar esos privilegios y vamos a ver cómo cada uno de los privilegios o elementos que nosotros tengamos en un rol va a afectar el funcionamiento particular de cada usuario. ¿Ya? ¿Estamos? Profe, consulta. ¿No Bien. podría facilitar el link de la versión 11 para...? Ya, déjame buscar por ahí si tengo el link del 11 por ahí y se lo ponemos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Perfecto. Estamos listos entonces para el día de hoy. Y ahora Ahora mi invitación. Ahora voy a ir dando sigamos con los videos. ¿Cómo quedamos? Yo vamos a estar 7. Tienes que ir con esa mentalidad. Ni tú te la creí. Dice, por si acaso. Vamos a ver la lista de lo que decimos. Ya, vamos a hacer Voy a llamar. ¿Tenemos tiempo? Sí, la cuestión es 10 minutos. Ya, 10 minutos para que 10 minutos son sagrados. Mira, no ver. ¿Profe? ¿Sí? Ahora preguntamos, ¿qué es proceso? Es como empresas como del mismo tipo que tienen consultas relaciones sociales. Cluster. Modelos de red. Entonces, pero lo que te llega como que te pone todo lo mismo para que como que enlazan a, no sé, el usuario con el que ofrece el servicio. Por ejemplo, el Uber, el conductor con el que necesita. Pero creo que podría familiar. No se podría perder ninguna perspectiva. El tiempo, se lo olvido. Va a ser como una invitación, cuando se entre cosas. No, también. Uy, La tengo broma. otra cosita. Lo que me recuerdo es Red Bull. Y de conocimiento, desarrollo. Es como una necesidad de conocimiento, desarrollo de información. Ya ese no. Ya, pues. Como el ecosistema. El ejemplo que yo no me recuerdo ahora, pero era de no me acuerdo cómo era, como por ejemplo, ¿Qué más, chiquillos? Nos pusieron su autógrafo, ¿cierto? Sí, Sí. Bien. creo. ¿Quién faltó? ¿Lale? Estaba mucho pedo. Bueno, voy a dejar la clase y espero que no se me pierda.